Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidas más a un programa de Ladies Night. Claro que sí, gracias Dani, bienvenidas, bienvenidos a todos, a todas los que nos están viendo. Como siempre, un gusto tenerlos aquí, que sabemos que son parte de este programa, así que ya sabes, ponte cómoda, tranquilízate, deja lo que estás haciendo y escucha un poco de lo que tenemos que decir el día de hoy. Sí, y bueno, este programa, la verdad es que creo que está bastante interesante. Como todos, no es porque lo hagamos nosotras, pero... No, y bueno, este programa se llama Era tan solo un espejismo. Es como de novela, ¿no? Así es como de telenovela. Es como de telenovela, Daniela María. Ajá, y las dos somos Danielas, entonces está interesante. Sí, oye, ¿no te ha pasado que, estoy segura que sí, porque lo hemos platicado, pero justamente, Dani, esto, que te encuentras en una circunstancia, una situación que es un espejismo, que era todo lo que tú habías deseado, que era lo que tú le habías orado a Dios, es un anhelo de tu corazón, y de pronto, ¡chin!, parece que ya está, que está ahí en ese momento, que llegó, que Dios respondió a la oración, pero al final simplemente era un espejismo y no era verdad. ¿Has estado ahí? Sí. No hay peor gachada que estas. Sí, la verdad es que sí. ¿Cuántas veces? Y yo creo que todas tenemos una anécdota de este tipo o una historia de este tipo. Sí. El de verdad pensar que, y lo voy a poner en el término de pareja, que creo que, pero hay en todas las áreas, sí, ¿no? podemos decir de miles, trabajo, ajá, sobre también de trabajos. exacto. Creo que se da muchísimo, ¿no? Pero creo que en el tema de pareja, que es una de las áreas que a lo mejor si tú eres soltera, puede que estés viviendo más, ¿no? Pero ¿cuántas veces hemos orado a Dios por nuestro esposo, por nuestra pareja, y Dios conoce nuestro corazón, ¿verdad? Dios sabe nuestro corazón y de pronto oramos y conoces a alguien y pareciera que Dios te está respondiendo todo y todo lo que le pediste y coincide y la lista, si es que tienes una lista, y bueno, tú dices, esto es de Dios, o sea, todo lo que yo le pedí, aquí está. A la medida. ¿No? Sí, sí parece, y a mí en lo personal es cuando, ay no, yo creo que uno sufre en esas partes porque pues es una gran decepción, ¿no? Cuando te das cuenta por ahí que no va la movida, ¿no? Entonces, sí me ha pasado, por supuesto, como lo dice Dani, tiende a suceder más en el tema de pareja, pero claramente puede pasar en todas las áreas. Ahorita decías, no, pues tú que eres soltera, que le has orado a Dios, y las casadas que dicen, chin, ¿no? O sea, ya no era lo que esperaba, era un espejismo y pues aquí estamos, ¿verdad? Entonces, pues también, o sea, esta palabra yo sé que es para ti también, que nos escuchas, de cómo poder sobreponerte a estas situaciones y cómo poder evitar futuras también, porque créanme que siempre decimos que es interesante porque nos ha pasado. Claro. O sea, por eso decimos que es interesante porque ya nos pasó y porque ahora ya sabemos cómo contrarrestarlo a futuro. O sea, ya sabemos qué cosas tenemos en las cuales fijarnos, y sobre todo les cuento, primero le pasó a Dani y luego me pasó a mí. Pero fíjense, cada quien tiene que aprender algo distinto. ¿Por qué? Porque lo que le pasó a ella, yo estaba así como de que no, o sea, yo qué bueno que estuve cerca de ella para cuando le pasó, para aprender de eso, ¿no? Sí. Y cuando me pasó a mí digo, ay, pero eso no lo vi. Pero eso no lo tenía en la mente, ¿no? Ajá, sí. Eso no lo había visto. Y es algo difícil, obviamente, porque nunca te esperas el resultado, ¿verdad? Tú nunca esperas de esta manera, pero creo que, como dices tú, Dani, es decepción, es dolor, pero vamos primero antes, ¿no? Al paso uno, ¿cómo fue que pasó y cómo me encuentro en este punto de... Pues el chisme, lo que quieren escuchar. El chisme. No, pues, o sea, justamente esta parte, ¿no? El haber orado por una persona, el haber estado durante cierto tiempo pidiéndole a Dios, ¿no? Y de pronto encontrarte con esta persona, pensar que es la persona que tú habías pedido a Dios, que estaban como respondiendo ciertas oraciones, ¿no? Y a mí eso fue lo que más me pegó,
porque justamente para mí eran respuestas a oraciones. Yo decía, Claro. no hay margen de error porque Dios me está respondiendo lo que he pedido, ¿no? Y entonces ahí fue como que el primer shock, porque justamente muchas veces, pero es que esto es de Dios, porque es lo que yo pedí. Claro, y que incluso te parece mágico, ¿no? Ajá. Porque dices, no manches, justamente esto único que he pedido, que es muy raro encontrar, Sí. está en esa persona. ¿No? Y entonces, pues tú crees, tú confías y pues te vas como gordo en tobogán porque obviamente has estado orando ciertas cosas y entonces viene este espejismo y tú dices, pues esto es de Dios, Claro, ¿no? claro, y yo creo que aquí viene algo, o sea, la clave es o sea, algo que yo aprendí de estos espejismos es que uno de mis más grandes errores, yo creo que también fue el tuyo, sin querer, obviamente, pero como dice Dani, oye, se te abre una puerta, se te abre otra, pues vámonos, ¿no? O sea, te pegó la carrera. Sí. Pero, lo que yo creo que aquí el error más grande que yo podía ver y que Dios me mostraba era el habernos ido como gordo en tobogán. Sí, ¿No? sí, por supuesto. Y justamente cuando tú dices, oye, pero estoy orando, ¿qué onda si estoy orando? Entonces, pues estoy orando y conozco a Dios y está respondiendo. Entonces, ¿cómo puedes discernir esto? ¿Cómo puedes? Y algo que a mí me decía Dios en este tiempo, después obviamente de este tema, que me doy cuenta que era un espejismo, que me doy cuenta de la situación, algo que Dios me decía era, el diablo también conoce tu oración. Sí. Y entonces yo me quedé así como, ¿cómo? Pues justo, claro, porque él también está escuchando lo que yo estoy orándole a Dios y él también está astutamente descubriendo tus anhelos. Claro, y orquestando algo para captar tu atención. Porque ¿cómo alguien puede crear un plan? ¿Cómo alguien puede quererte hacer caer en una trampa? ¿Cómo? Sí. Pues conociendo al enemigo, conociéndote a ti, ¿no? En este caso. Claro. O sea, pensemos como en este tema de las estrategias en una guerra. O sea, ¿qué es lo que hace un ejército antes de ir a la guerra? Estudia a la persona contraria, ¿no? Híjole, vean Estudia, eso, claro. Ve cuáles son sus áreas débiles, por dónde estudian, ¿no? Y entonces ahí es donde ataca. Sí, sí. Y qué fuerte, porque uno la verdad nunca se imagina que hay alguien que está estudiándote para poder hacerte daño o para poder hacerte caer. Pero es que precisamente lo que hablábamos Dani y yo, o sea, es que parece, o sea, es como tan real pero no puede haber fallas, ¿sabes? O sea, no puede haber fallas porque es palpable, es tangible, lo veo, lo siento, lo escucho, o sea, no es que alguien me lo contó, no es que alguien me dijo, simplemente yo lo viví y estoy en ese proceso de descubrimiento en donde digo, oye, pero si esto era lo que habíamos pedido, ¿no? Y justamente, por ejemplo, decía Dani, el tema de los anhelos, ¿no? O sea, de lo más profundo que nosotros anhelamos, es lo que también me decía Dios, ¿no? De ese deseo tan profundo que tú tienes, puede venir una gran, digamos, distracción o podemos decirle tentación, aunque no me gusta mucho una trampa. De nuestros grandes deseos se empiezan a crear las más grandes trampas, claro, ¿no? Y entonces ahí es donde tropezamos, porque lo quieres tanto, 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 que lo ves a lo lejos y estás así de, sí, por fin, y no te das cuenta de los pequeños red flags, o sí te das cuenta, pero dices, bueno, o sea, pero es que es de Dios, porque esto y esto y esto, ¿no? ¿Y qué pasa con esos espejismos? Pues suceden en estos, son famosos desiertos, donde la gente está casi a punto de morir, ¿no? Y tú ya ves así porque lo anhelas tanto, ¿no? Y ves un oasis de pronto. Ajá, o ves esa agüita. Porque lo anhelas tanto. Sí, ¿no? Sí. O sea, imagínate, ¿no? Estás en el desierto muriéndote de sed y es todo tu deseo que ves agua. Que ves agua. Sí. ¿No? Y entonces esto que obviamente sucede, ¿no? De que lo estás orando, lo estás anhelando, lo pones delante de Dios y claro, alguien te está escuchando y dice, pues vamos a presentarle, ¿verdad? Este espejismo y entonces como no era, tratar de que pues tú caigas de alguna manera, ¿no? Y te pueda atacar viniendo con depresión, viniendo con pensamientos negativos y trayendo todo lo demás después de que te das cuenta que no era. Claro, porque te atrapa.
Esa es la cosa que te atrapa. O sea, es como decía Dani de esta imagen de la persona en el desierto. La persona en el desierto empieza a correr tratando de perseguir esa agua para tomarla o para esto y te atrapa, o sea, te enganchas. Estás tú ahí de que no, o sea, es que esto me tiene, ¿no? Y yo lo tengo a eso también. Claro, ¿no? Y entonces los espejismos están y queremos, yo creo que el objetivo o el mensaje que queremos dar en este programa, perdón, es justamente que tienes que estar muy alerta, porque hay alguien que te está tratando de conocerte, que está viendo tus anhelos, que te está escuchando lo que estás orando a Dios y que está armando un plan para que tú caigas y te pueda distraer, te pueda confundir. Entonces, necesitas estar alerta. Sí. Necesitas estar bien buza, ¿no? Y yo aprendí después de esto un punto muy clave, porque obviamente ahora nunca pensé que podía yo tener un espejismo de esta manera, cuando había una oración de por medio, o sea, nunca lo esperé, la verdad. Claro. Y fue un ataque muy fuerte y fue un golpe muy fuerte, pero también aprendí mucho sobre lo importante del tiempo. Claro, y yo creo que esa es la parte clave, ¿no? O sea, incluso es donde pruebas a la gente. Sí. La única manera de tú probar a alguien es dando tiempo. Y tú dirás, híjolas, pero si ya esperé 40 años, ¿no? Casi. Llevo esperando 5, 10, 15, 20, lo que sea de años, y todavía dices, ¿y todavía le pongo tiempo? Sí, es importante ponerle tiempo. La verdad es que si no, la verdad puede ser un error. Sí. Y puede salirte carísimo, ¿no? Sí. O sea, creo que puede ser una arrepentida de tu vida porque te vas con la persona incorrecta al final del día, porque entonces empiezan a botar, o sea, ya que estás ahí enganchada, es cuando empiezan a botar todos esos red flags que en el principio dejaste pasar, vamos a decir, y que también Dios en esa protección te permite ver. Y entonces es cuando se cae todo el teatrito, cuando todo se derrumba y dices, me quedé con nada en las manos, claro, más que con la ilusión. Claro, eso, me quedé más con la ilusión. Y entonces, ahí viene la parte en donde, ¿y ahora qué haces con esto? Sí. ¿Qué haces con el dolor? ¿Qué haces con la frustración? ¿Qué haces con la incertidumbre? ¿Qué haces con...? Pues no entiendes nada. No ¿Qué entiendes, haces? Y ahí es el punto donde tú tienes que decidir de verdad, pues permitir que Dios te levante y obre, porque si no el enemigo habrá no ganado la guerra, porque sabemos que está perdido, pero habrá ganado al menos esa pequeña batalla. Sí, y al final del día, pues sí rompe tu corazón. O sea, sí hay un dolor, sí hay algo que se rompe en ti genuinamente. Y también algo que Dios me decía es que también tendemos a poner esas expectativas en las personas tan altas que tal vez no son, pero nosotros los creamos. ¿Por qué? Porque tiene esto. O sea, es que yo le dije a Dios que yo quería un hombre que, no sé, jugara básquetbol, que fuera fan del golf, ¿no? O sea, como que y está pasando, y que aparte lo conociera, y que aparte se vive en la iglesia, y que aparte es fuera de la alabanza, o sea, no sé, como ciertas cosas, y lo tiene, y entonces tú lo ves y empiezas a crear una expectativa y una idealización en la cual te empiezas a perder, y me explicaba mi psicóloga, cuando hay una idealización, no puedes ver claramente, o sea, es como cuando dicen cuando el amor te embrutece. O que el amor es ciego. O que el amor es ciego, exactamente. Que no puedes ver todo, que no puedes como ver todo el panorama y entonces pues vas cayendo, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa en la parte también laboral, ¿no? Cuando tú a lo mejor o estás pidiéndole a Dios o ministerial, estás pidiendo algo, quieres, tienes un sueño, estás teniendo este anhelo y de pronto viene algo que también parece muy bonito, parece muy padre, parece una gran oportunidad, pero no es correspondiente al llamado de tu vida. Y entonces dices, oye, pero está padrísima esta oportunidad, está súper padre, y entonces me voy con esto, y que está súper padre, y puede ser buenísimo, pero te aparta de lo que realmente Dios quiere para tu vida. Sí. O sea, no es malo, una nueva oportunidad no es mala, pero no es lo que estás llamada a hacer. Claro. Y entonces también ahí es como este espejismo de, mira, esto está padrísimo,
pero realmente Dios quería que hicieras esto. Claro, como el sueño americano. Siento que es así, o sea, de que, ay, voy a vivir bien padre en Estados Unidos, ¿no? Así casi, pero nadie te dijo que es una frega una vez que llegas ahí. Claro, o nadie te dijo que a lo mejor lo que te correspondía estar era con tu familia. Exacto. Y ser un padre presente, sí. ¿no? Y ser un esposo, y ser un cabeza en una familia, ¿no? Y no estar fuera en otro lugar donde parece que es una gran oportunidad, parece que hay grandes beneficios, pero realmente lo que tú tenías que hacer no lo estás haciendo. Claro, ¿no? sí. Yo creo que a mí me gustaría compartir ahorita qué fueron esas cosas que a nosotros nos hizo darnos cuenta que no era ahí, ¿no? O sea, que de pronto activó la alerta de, a ver, o sea, sí parece, pero esto no me está cuadrando. ¿Qué fue en tu caso? Y digo, sin tanto detalle, ¿no? Pero ¿qué fue en tu caso lo que tú dijiste es que no es aquí y eso es un no definitivo? Yo creo que acciones, comportamiento. Cuando empecé a ver ciertas acciones, ciertos comportamientos, dije, no, esto no me está cuadrando. Suena muy bonito el bla, bla, bla. Está muy bonito cuando te están diciendo, está muy bonito cuando lo escuchas, pero ya cuando lo estás viviendo, ya cuando estás viendo realmente la acción, dices, aquí no me está cuadrando. No concuerda. No me es congruente lo que tú me dices con lo que tú estás accionando o con lo que está reflejando tu corazón. Sí. No me hace clic. Sí. No me hace clic. Y ahí fue donde yo dije, creo que no. Sí. ¿En tu caso? No, en mi caso también, totalmente, o sea, dice una cosa pero actuó con otra, imagínense, o sea, y yo puedo ver que este era Dios también cuidándome de verdad, porque él les va el chisme. O sea, de verdad que esta persona me dejaba plantada, ¿no? O sea, me pasó, no esta última vez, sino una antepenúltima, me dejaba plantada, se los juro, o sea, que de plano me decía, oye, nos vemos a tal hora, no sé qué, ya quiero verte, y no llegaba. O sea, imagínate, ¿no? Entonces yo decía, pero espérate, entonces como que no entiendes y dices, oye, pero si quedó conmigo, algo le pasó, ya sabes, ¿no? Como el típico, la duda de decir, tuvo un accidente, le pasó algo, o sea, que no, simplemente, pues no, o sea, era una trampa, era una trampa para que yo me ilusionara, una trampa para que yo creyera en él, para que yo me enganchara, porque entonces yo decía, oye, pero si no quiere verme, pues cae de malo en mí, claro, ¿no? O sea, ¿qué le estoy comunicando que él no quiere? Pero no, o sea, me daba cuenta que no era yo, y ojo, sabemos que no somos perfectas y que tenemos un montón de cosas en las cuales trabajar, pero yo me daba cuenta que no era un tema mío, sino era un tema suyo. Claro. Y entonces empiezas tú a comprarte la idea de que es que por mi culpa, es que seguramente no lo traté bien, y es que y te pones en plan de por mi culpa no están funcionando las cosas otra vez. Y no es por ahí, porque yo veía, es que hasta parece ridículo. Cuando ya parece ridículo, así de que te queda mal una tras otra, es Dios protegiéndote. Claro. Y también ahí, ojo, porque bueno, más bien ahí es un buen punto, porque justamente el enemigo lo que quiere siempre atacar es tu identidad. Claro, por supuesto. Se empiezan con estas cosas de tú no eres suficiente, tú esto, tú el otro, ¿no? Y entonces ahí tenemos que tener nosotros como mucho cuidado de quiénes somos y recordar quiénes somos, porque justamente algo también que me pasaba era esto, ¿no? Este ataque a mi identidad. Entonces cuando yo empecé a ver este tipo de ataque a mi identidad, dije, no, espérame tantito, yo sé quién soy. Claro. Yo sé quién soy en Cristo y tomo mi identidad y pongo mis límites. Por supuesto. De decir, no, aquí no, un hijo de Dios no puede atacar mi identidad. Claro, ¿no? Exactamente. Y además también es un test. O sea, también tú dirás, bueno, pero si van a la iglesia y son hijas de Dios, ¿por qué les pasó esto? O sea, ¿por qué Dios no hizo nada? ¿No? Pero yo creo que Dios lo que aprovechó, la verdad, es un examen a ver cómo están en discernimiento aquí estas personas, ¿verdad? Y cómo, o sea, para ver dónde estás. Porque yo te voy a decir algo, o sea, tú lo acabas de decir, antes, si a mí me hubiera pasado esto, yo me hubiera cortado las venas, ¿sale? Entonces yo digo, wow, puedo ver que he crecido en la parte de identidad, de que anteriormente me hubiera culpado por no sé cuántos meses o incluso hasta años, ¿no? De no haber sido suficiente para tal o cual persona, ¿sí? Pero ahora
en este pequeño examen que pasé, dije, sí tuve el pensamiento, sí tuve la idea, pero no dejé que llegara hasta el fondo de mi corazón. Que no enraizara. Que no enraizara, o sea, no me compré la idea de que no me hizo caso porque no soy suficiente. Sí, claro, y así, y yo quiero decir en esto, Dios sí está presente, ¿no? Que dices tú, ¿por qué dejó que Dios pasara esto? Y algo que yo experimenté en esto, yo quiero animarte que aunque tú parece que sientas que por qué pasó esto, Dios estuvo ahí, Dios estuvo obrando, ¿no? Sí. En mi caso fue como si Dios me sacara, y en tu caso también. Sí. ¿Por qué? Porque te está abriendo los ojos, porque no permitió que pasara más nada, porque no permitió, justamente no permitió que podrías caer, dice la palabra, pero no, vas a resbalar, pero no caerás, ¿no? Entonces puede ser que metiste la pata, pero Dios no te va a dejar ahí. Sí. ¿No? Eso también es padre que lo puedas abrazar para que no andes con miedo, porque si no, imagínate, vamos a andar, ay, ¿será que? Y el miedo ahí, ten confianza de que ahí Dios, mira, te va a agarrar, te va a rescatar y no va a permitir que tú, pues, termines en una situación donde no quieres estar. Pero sí tienes que ser también muy sabia de decir, ok, sí, eso no lo estoy viendo, ya abre los ojos y tomar acción. Exactamente. Pues, también si no haces acción, pues ahí te puedes quedar. Yo me pude haber quedado ahí. Esa es la cosa, si tú no accionas, te vas y hasta, no, o sea, si Dios no nos hubiera ayudado y si nosotros no hubiéramos tomado acción, porque son las dos partes, ya estaríamos casadas o ya estaríamos involucradas con la persona incorrecta. Y algo que yo quería rescatar de lo que acabas de decir, Dani, es que les cuento que por nosotros haber visto ciertas señales, lo dimos todo. O sea, estábamos dispuestas a luchar por, ¿no? Pero era como que la puerta, así como se nos empezaron a abrir, se nos empezaban a cerrar. Y era como de que, oye, pero es que yo quiero luchar por esto, yo quiero que funcione, yo creo que tiene esperanza, yo creo que... Y sí, o sea, hay veces que sí tienes que luchar, pero si la puerta ya no se abre, ya ni le muevas. Claro, tienes que ser también, o sea, exacto, tienes que ser muy valiente de decir, no, o sea, esto no es lo que realmente quiero, esto no parecía, se veía, y me encanta la frase que tú hablabas el domingo, huele, se siente, pero no era, o sea, no era. Sí. Y entonces tú necesitas ser también muy valiente de decir, no voy a estar aquí porque no es lo que Dios quiere para mí. Sí, me equivoqué, sí, fue un espejismo, sí, me dejé llevar, sí, pensé porque pensé que era la respuesta de Dios, por esto, pero realmente no era. Claro, y la verdad es que sí duele. Claro, o sea, que duele. Sí duele, pero yo prefiero una lloradita y a seguirle ahorita que una lloradota por toda la vida. Claro. O sea, la verdad. Claro. O sea, yo dije, bueno, Señor, uno más, uno menos. Claro, no. Pero avanzando. Exacto, prefieres avanzar, prefieres seguir hacia adelante que estar en un lugar en el donde simplemente lo único que va a pasar es que te sigas dañando. Sí, sobre todo eso, que te sigas dañando, porque eso te puede desviar de tu propósito, te puede alejar de Dios, te puedes enojar con Dios incluso, todo esto. Gracias a Dios creo que ahora lo vemos desde una madurez diferente de la que me salvé, ¿no? Lejos de, ay, qué mala onda, o sea, creo que sí lo vemos más desde, me salvó Dios de este gran error que pude haber cometido. Y rápidamente, yo quería hacer esa analogía, ¿no? A mí me tocó compartir un poquito de este tema en días pasados y yo podía ver, y Dios me mostraba esto, ¿no? Me decía, Daniela, ¿tú te acuerdas de los refrescos? Hace mucho tiempo salió un refresco que se llama Red Cola, no sé si te acuerdas. Sí. Que fue súper exitoso porque se parecía un montón a la Coca-Cola, precisamente. Comercial. Ay, perdón, no vamos a decir marcas, porque se parecía mucho a este otro refresco que ya sabemos cuál es. Y hagan de cuenta que empezó a ser bien popular porque la etiqueta era igual, el sabor se parecía, la botella era familiar de no sé cuántos litros, la verdad no tomo mucho refresco, no sé cuántos litros, o sea, como de 3.5, no recuerdo. Y entonces se hablaba de que empezó a tener un pico súper fuerte en ventas por la apariencia tan similar con el producto original. Y entonces Dios me mostraba, Daniela, es como que tú compraste la otra marca chafa en lugar de la original, porque
la gente se iba con la finta porque por eso me decía, se ve, sabe y huele igual, pero no es la original. Ujú. Entonces me decía, tú decides si esperas la original o te quedas con la copia. Claro. ¿No? Wow. Y eso es súper fuerte y solamente recordarte, mantente alerta porque sí vas a tener espejismos, sí va a haber espejismos Sí. en tu vida, o sea, lo tienes que saber, va a haber espejismos. Pero justamente, Spoiler alert. de una vez, que lo sepas. Pero así como dice Dani, o sea, tienes que darte el tiempo de realmente ver, confirmar por acciones, Sí. ¿no? Por acciones de esta persona que realmente coincida con lo que tú conoces y con lo que tú sabes, Ujú. ¿no? Y si ves que no, ¿sabes qué? Nos vemos, con permiso, hasta a muy buen tiempo antes de Sí. que realmente tomes la decisión equivocada. Sí, pues animarte, o sea, esto no es para que te desanimes de que, ay, no, pues ya nunca voy a encontrar, no, No. algo viene precisamente que tan la original está ahí que nos mandan las copias. Exacto. Entonces, tú síguele, tú avanza, no se agüite, que aquí estamos todas unidas para caminar juntas. Y pues al final del día es compártele este video a esa amiga que se encontró con un espejismo en los últimos días, años, meses, no sé. Sí, compártele este video y pues animarlas. Todas hemos estado ahí y es un proceso fuerte, es un proceso difícil, sí, pero hay esperanza. Y no olvides esa promesa que Dios ha hecho para tu vida. No la olvides. Hay alguien que está ahí. Recuerda mantenerte firme porque con paciencia alcanzamos las promesas. Así es, y pues bueno, ya después compartiremos nuestras victorias. Yo sé que nos vamos a después a reír de esto, vamos a ver este programa tiempo atrás y vamos a decir, bueno, tiempo más adelante vamos a decir, ¿Te acuerdas? me acuerdo cuando me encontré con ese espejismo. Pero bueno, buenas noches a todas, a todos que nos ven y pues ya saben, denle like, suscríbanse al canal, nos ayudan mucho con su suscripción para seguir creando videos, para seguir creando contenido y pues por supuesto, como ya dijimos, denle compartir. Bye bye.